Y me parece que tenemos que encontrar alguna explicación más allá del desempate que vendrá a fin de año con el reshape, a ver dónde estamos parados. Este es el QAP Trial. El QAP Trial y el MAETRA FR tienen un diseño muy parecido. Para resumir, son todos pacientes con miocardiopatía dilatada, insuficiencia mitral funcional, isquémica o no isquémica, con deterioro de la función ventricular y sintomático pese a tratamiento médico óptimo. Si las poblaciones son muy parecidas, después vamos a ver algunas diferencias. Y el reshape, que es un trabajo que está en marcha, tiene lo mismo. Así que estamos hablando de miocardiopatía, no de insuficiencia mitral primaria, de daño valvular no orgánico funcional a la miocardiopatía, sintomático pese a tratamiento médico. ¿El dispositivo es el mismo? El dispositivo es el mismo, es el MitraClip de Abbott. Acá está el criterio de inclusión del COAP, paciente con insuficiencia cardíaca o insuficiencia mitral, grado moderado a severo define este trabajo. El otro, después lo vamos a ver, definía como un ORE de más de 0,20, un volumen de más de 30 mililitros. Este parece haber incluido pacientes un poquito más graves en cuanto a la insuficiencia mitral, no en cuanto a la disfunción ventricular. Esto dice grado 3 o 4, sintomáticos pese al tratamiento médico óptimo. Obviamente fueron randomizados de forma abierta, esto es muy difícil hacerlo ciego, a MitraClip o tratamiento convencional. Tratamiento convencional era el tratamiento farmacológico pleno de la insuficiencia cardíaca, resincronizador, cardiofibrilador, lo que el médico considerara, más MitraClip o no. Y el punto final primario del COAP fue internación por insuficiencia cardíaca a los 24 meses, es decir, a 2 años. Hubo un punto final primario de seguridad que se consideró una ausencia de complicaciones al año directamente relacionadas con el dispositivo y se puso un piso de 88%. Ahora vamos a ver un poco cómo le fue. Es decir, el punto primario de seguridad para terminar el trabajo antes era si tenían más de complicaciones que el 12% al año, se consideraba que esto no era seguro. ¿Se entiende? Y esto se hizo en Canadá y en Estados Unidos, a diferencia del MITRA FR, que fueron todos centros en Francia. El doble de pacientes que el MITRA FR, ya empezamos un poco a comparar, 150 en cada uno en el estudio que mostró Analía. Acá fueron 614 pacientes, prácticamente el doble, y el doble de seguimiento. En vez de ser al año, como fue el MITRA FR, esto fue a 2 años. ¿Qué consideraron ellos complicaciones relacionadas al MitraClip? Que se desprenda total o parcialmente, que embolice, que haya una endocarditis, y el punto era duro, endocarditis que requiera cirugía, una estenosis mitral que requiera cirugía por la estenosis mitral, la necesidad de asistencia circulatoria o trasplante después de colocado el dispositivo y cualquier otra complicación del dispositivo no listada acá que requiera cirugía. O sea, todas estas eran complicaciones relacionadas al dispositivo. La tabla 1 es muy larga. Yo le resumí en las cosas que me parecen más importantes como para charlar de entender qué población incluyeron. La edad media es parecida al MITRA FR, son 70 años más o menos. Aproximadamente 2 de cada 3 son hombres. Fíjense que hay una tasa muy alta de fibrilación auricular actual o historia de fibrilación auricular. Más del 50% tuvieron fibrilación auricular en algún momento. Puse lo del CRINE, me pareció importante. Caída del filtrado glomerular tenían casi 3 de cada 4 pacientes, para entender la gravedad de esta población. Puse el tema anemia, 60% promedio de los pacientes tenían algún grado de anemia. A los que hacen insuficiencia cardíaca, César, Rodolfo, nos podrán decir si esto es representativo de una población con insuficiencia cardíaca avanzada, pero es realmente mucho la cantidad de anemia. Alto riesgo por STS se consideró al 40%. Todos eran funcionales, pero la insuficiencia mitral funcional puede ser por una miocardopatía no isquémica o isquémica. El 60% de estos pacientes tenían una insuficiencia mitral considerada como secundaria a cardiopatía isquémica, infarto y disfunción ventricular por enfermedad coronaria. La mayoría de los pacientes estaban en clase 2-3, clase 2 alrededor del 40%, esto es el device y el grupo control del mismo trabajo, pero como pueden ver acá, y 50% en clase 3. Había un alto porcentaje de resincronizador, no tanto como uno espera en esta población, pero casi 1 de cada 3 pacientes. Insuficiencia mitral grado 3, la mitad, esto es moderada severa, grado 4 que es severa, la otra mitad, o sea, insuficiencias mitrales muy avanzadas, y la fracción de eyección promedio, que la quiero destacar porque recién Analía dijo, a lo mejor llegamos tarde, era peor todavía que la del MITRA FR, tenían alrededor de 31% de fracción de eyección. O sea que en resumidas cuentas era una población relativamente dañosa, 60% de isquémicos, severidad importante de la insuficiencia mitral con gran disfunción ventricular. ¿Cómo le fue al trabajo? A los 2 años, la tasa de internación por insuficiencia cardíaca en el grupo tratado con MitraClip bajó prácticamente un 50%. Como pueden ver, hazard ratio de 0,53, 47% de reducción a 2 años, muy significativo el intervalo de confianza y el número necesario para tratar, según los autores, 3 pacientes. O sea que hay que tratar a 3 pacientes para prevenir una internación a 2 años por insuficiencia cardíaca.
Yo les comento cómo fue. Esto no fue a primera internación. Estos fueron todas las internaciones por insuficiencia cardíaca durante 2 años. O sea, había pacientes que se repetían las internaciones. ¿Se entiende? A lo mejor uno se internó 3, 4 veces. ¿Cómo le fue con las complicaciones relacionadas al dispositivo? ¿Se acuerdan que había un piso? Decía, mira, esto es seguro si al menos el 88% está libre de complicaciones al año. Bueno, el 96.6% estuvo libre de complicaciones. Dicho de otra manera, la tasa de complicaciones al año del dispositivo fue menor al 4%, algo que vamos a ver difícil de encontrar en otros registros que después les voy a mostrar más sobre el final. ¿Qué pasó con la mortalidad? Está en un color gris más claro porque no fue un punto final primario, fue un punto final secundario. La mortalidad total, no cardiovascular, a 2 años bajó casi un 40%. Del 46 al 29, este es el hazard ratio, el intervalo de confianza, el número necesario para tratar alrededor de 6 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno trata 6 pacientes con mitral clip, a los 2 años previene una muerte. Una cifra muy llamativa. ¿Cuántos pacientes estuvieron en clase 1-2? Por supuesto fue muy significativo el paciente en clase 1-2 en mitral clip que en el grupo control. De todas maneras, y esto es destacable, la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional avanzada e incluso el grupo control estaba en clase funcional 1-2 probablemente por optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca al estar dentro de un trial. ¿Cuántos pacientes al año tenían insuficiencia mitral leve a moderada? O sea, no llegaban al grado 3 que fue cuando fueron incluidos. Casi el 95% contra el 47% del grupo control. ¿Se entiende? O sea, bajaron los dos grupos mucho la insuficiencia mitral. No se olvide que todos entraron en insuficiencia mitral grado 3 o grado 4. La mitad del grupo control, probablemente por tratamiento médico, resincronizador o lo que fuere, bajó a la mitad. Pero en el mitral clip bajó al 95%. Y después, por supuesto, los indicadores de calidad de vida, caminata de 6 minutos, necesidad de trasplante, asistencia circulatoria, fueron muy favorables para el mitral clip. Y lo que es importante, porque en otros trabajos no dio así, en la tasa de accidente cerebrovascular no hubo diferencias significativas. O sea, el mitral clip no aumenta la tasa de accidente cerebrovascular. Esta es la curva de internación por insuficiencia cardíaca a 24 meses. Como ven, las curvas se separan muy precozmente. Dentro del primer mes ya los pacientes empiezan a tener beneficios y se siguen separando en el tiempo con una caída de casi 50%. Estas son las tasas de complicaciones relacionadas al dispositivo. Esto era el límite inferior para decir que era seguro, muy por arriba del límite de seguridad. Y por último, la mortalidad, que se empiezan a separar significativamente al año. Al año empieza la diferencia. ¿Por qué es esto? Porque una de las cosas que se compara con el MITRE-FR dicen, bueno, lo que pasa es que el otro lo siguieron 1 año, nosotros seguimos más tiempo. Análisis de subgrupo muy largo, pero les voy a decir en esto que es, los análisis de subgrupo siempre son limitados, quienes no se beneficiaron. Se benefician prácticamente todos, ¿sí? Pero no se beneficiaron las mujeres, los pacientes que estaban en clase 4 al momento de la randomización, los que no eran de alto riesgo quirúrgico, los que no tenían un STS más de 8 y los que tenían una fracción de eyección arriba de 40. Después, por todos los lugares que lo quieran ver, los subgrupos se beneficiaron. Entonces, la conclusión de los autores es que el mitral clip en esta población baja significativamente la internación por insuficiencia cardíaca con una tasa de seguridad muy elevada, del 97% libre de complicaciones de mitral clip, y que, incluso como punto secundario, baja la mortalidad en forma muy significativa. Antes de hacer un análisis crítico de esto, si nos da el tiempo, vamos a comparar un poco los trabajos, porque un trabajo muy parecido, prácticamente igual en diseño, dice que no sirve para nada, que no hay ninguna diferencia entre una población y la otra. Este es un trabajo excesivamente positivo. Bueno, una cosa es el criterio de selección. El MITRE-FR fue una población, si se quiere, poco seleccionada. De 400 pacientes escrineados entraron 300, mientras que en el COAPT estaba mucho más seleccionado. De 1500 entraron 600. Estos pacientes del COAPT tenían insuficiencia mitral más grave. Se ve tanto en la tasa de ingreso de insuficiencia mitral como cuando uno mira el orificio regurgitante, tenían un 0,40 de ORE contra 0,30. O sea, tenían una insuficiencia mitral más grave. El seguimiento, ya lo dijimos, fue más largo. Estos fueron hechos en Estados Unidos y Canadá. Algunos dicen, mira, esto depende mucho de la habilidad del operador, del ecografista que guía y del operador que lo pone. Esto es un procedimiento. Los procedimientos a veces van de la mano de la habilidad técnica. Y obviamente, si uno tiene más habilidad, le va a ir mejor. Esto yo lo quiero destacar porque me parece muy importante, que es la independencia del sponsor en el trabajo. Cuando uno lee la letra chica de esto, y uno lee el MITRA dice que el sponsor lo único que hizo fue, y esto lo dice el de England, pagar los viajes de los investigadores, pero que no participó del diseño, no tuvo acceso a los resultados, ni pudo elaborar absolutamente nada, simplemente proveyó el dispositivo porque es de Abbott y pagó el viaje a algunos de los investigadores. Cuando uno lee el otro dice que el sponsor tuvo participación
en la elaboración, en la inclusión, tuvo acceso irrestricto a los datos y al análisis de los datos. Lo único que aclaran los autores en los autores abajo firmantes dan fe de que todo lo que se vuelca acá es confiable y fidedigno y que los análisis son así. Pero lo que quiero decir es que acá parece haber habido una esterilidad mayor en cuanto al tratamiento de los datos. La edad es muy parecida, había más fibrilados en el grupo QAP, muy parecida a la tasa de isquémicos, muy parecida a la tasa de clase funcional, ya dijimos que tenían más insuficiencia mitral los del grupo QAP, la fracción de eyección fue prácticamente igual, un poquito más de colocación de mitral clip. Si ustedes miran, un clip se puso acá en el 36, acá en el 45 y 2 clips un poquito más. O sea, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor hubo un poquito más de clip implantados, el éxito del implante fue un poquito mayor, 95 contra 90, la insuficiencia mitral a 30 días fue parecida, o sea que no impactó esto y demás. Y lo que es llamativo es la tasa de complicaciones relacionadas al clip. Esto es difícil de analizar porque no lo definieron los dos de la misma manera. Digamos, ¿qué es una complicación relacionada al clip? Depende de cómo se la defina. Pero prácticamente son 5 veces más complicaciones la que tiene el grupo francés que la que tiene el grupo americano. Cuando uno compara, y esto me parece importante, al año la mortalidad de los dos, en el grupo control los dos se mueren parecidos. O sea que uno podría decir que pese a las diferencias no eran poblaciones muy distintas. Unos eran un poquito más de insuficiencia mitral, a uno le pusieron un poquito más de clip, ¿ya? Pero la mortalidad al año fue muy parecida a los grupos control de los dos. Empieza a haber una tendencia favorable en el grupo 4 al año no significativa y las curvas son dramáticamente significativas a los 2 años. Pero esto es importante porque esto habla de que las poblaciones son parecidas. Para ir terminando, porque me parece que hay que encontrar una explicación a una diferencia tan notoria, si uno empieza a mirar cómo son otros trabajos con mitral clip, este es el Everest, que incluyó los primeros trabajos, incluyeron más pacientes con insuficiencia mitral primaria, con daño estructural de la válvula, que fue la indicación inicial y lo que dijo Analía. En las guías, en realidad está aceptado para insuficiencia mitral primaria, orgánica, no para funcional, pero en el mundo, en la práctica, los pacientes con primaria suelen ir mucho más a cirugía y esto se usa mucho más para insuficiencia mitral funcional. En el Access, en el Sentinel y en el TRAMI, este es un registro alemán, estos son registros europeos, hay una tasa bastante alta de insuficiencia mitral de secundarias, parecido a lo que hay acá. No hay mucha diferencia en cuanto a la clase funcional y la prevalencia de enfermedad coronaria, salvo acá que fue menos significativa. El éxito del implante, como pueden ver, no es muy diferente. Al Everest era el primer trabajo, había una curva de aprendizaje, fueron los primeros pacientes incluidos, después más o menos la tasa de éxito está arriba del 90%. La mayoría de los pacientes tienen una reducción de la insuficiencia mitral, y esto es importante porque uno podría decir, mira, el beneficio del QAP fue por el impacto en la reducción de insuficiencia mitral, y esto no es así porque a los 30 días los dos trabajos muestran algo similar y a los 12 meses las diferencias no son muy marcadas. 94%, 95% de insuficiencia mitral menos de 2 en el QAP y alrededor de 84%. Difícil porque uno cuando mira el material suplementario es difícil entender qué consideran leve, moderado, severo, pero más o menos está en estos valores y salvo el Sentinel los demás están parecidos. Complicaciones relacionadas al clip, esto es muy llamativo. El grupo del QAP, el grupo americano, reporta una tasa de complicaciones que no pudo reproducir ninguno de los otros estudios, ni el MITRA, ni los registros como pueden ser el Access, el Sentinel, el TRAMI, que todos se parecen mucho más al mitral francés. Y por último, la mortalidad, como pueden ver, es dispar y esto explica un poco la diferencia de poblaciones. Y entonces, para ir terminando, cuando uno analiza mitral clip en insuficiencia mitral secundaria como tuvimos, ¿por qué puede haber una diferencia? Bueno, una explicación posible es, mirá, estos pacientes estaban más seleccionados. Cuando uno mira, dice, en realidad el grupo americano, por cada 2.6 pacientes que escrineaba incluía uno, el otro escribía 1.5 incluía uno. Es una explicación que dan algunos. Mirá, hay el doble de pacientes incluidos y se lo siguieron por el doble de tiempo. Esto puede encontrar una diferencia cuando a la otra muestra a lo mejor le faltó poder para demostrar esto. Tenían más insuficiencia mitral, es verdad, el QAP tenía un poquito más, tampoco era mucho más. Tenían algún grado mayor de insuficiencia mitral. Una explicación que se da mucho es, esto es una técnica operador dependiente. Si alguien pone mal el clip, queda peor. Bueno, los franceses tuvieron más tasa de complicaciones, los americanos menos. Sin embargo, eso no explica mucho las cosas porque la tasa de insuficiencia mitral a 30 días y al año no fue muy diferente y la tasa de complicaciones al año tampoco. Esto es un tema difícil de analizar. Uno dice, bueno, cuando uno lee el diseño y ve cómo participó el sponsor en cada uno, llama la atención la diferencia de involucrado que estuvo en cuanto a la elaboración de los resultados. Y esto me parece importante, es una editorial que sale en Medscape de Mandrola. Mandrola es uno de los críticos de los trials y algunos están
acostumbrado a leerlo, hace un análisis bastante objetivo y profundo de las cosas, pero en algunas cosas las hace bastante graciosas. Dice, mira, es muy llamativo este resultado del QAP. Es tan llamativo que esto es casi mejor que la angioplastia primaria en el infarto o el cadroiflavor en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y el impacto del QAP es comparable a potabilizar el agua o a dar antibióticos en las infecciones. Por eso es que llama mucho la atención. Llama mucho la atención no porque sea positivo, sino por el nivel de positividad del resultado y porque 15 días antes un grupo de referencia hizo lo mismo y no le dio ningún resultado. Dice, bueno, obviamente hay diferencias entre las poblaciones, pero estas diferencias, y resumido, yo se las traté de mostrar, que un poquito más milimetral, el seguimiento, todo, la verdad que hay alguna diferencia, no explica semejante disparidad. La mortalidad es similar al año, eso habla que a la larga no hay una gran diferencia en la población, y las diferencias empiezan en el segundo año. Los autores del QAP dicen, bueno, no, lo que pasa es que el impacto se empieza a ver a partir del segundo año, pero también una limitación del QAP es que empezaron a tener mucha pérdida de seguimiento en el grupo control, en el QAP, en el segundo año. Ellos lo justifican diciendo lo que pasa es que había más mortalidad, pero cuando uno tiene una mortalidad censura al paciente, eso no es una pérdida de seguimiento. O sea que en realidad tampoco queda muy claro por qué perdieron pacientes del grupo control en el grupo QAP, y esto es una limitación del trabajo, y lo dicen. En resumidas cuentas dicen lo que estamos diciendo muchos. Frente a semejantes resultados hay que esperar el tercer trabajo, que es muy parecido, es un trabajo europeo, que randomizó los mismos pacientes prácticamente y que tiene un diseño más parecido al QAP, en este sentido, que son pacientes con insuficiencia mitral más grave y que los van a seguir durante 2 años y no durante 1 año. Así que bueno, resumidas cuentas, tenemos 2 trabajos muy parecidos con resultados muy diferentes y habrá que encontrar una explicación y hoy por hoy se está esperando un desempate. Ok, muy bien. Bueno, 5 minutos. Tenemos 5 minutos. 5 minutos para allá. Doctor Pizarro. No, me pareció bien, Mariano, lo que dijiste. A mí me parece, hay una cosa, primero son estudios abiertos, después, viste como vos dijiste, las poblaciones ahí son medias similares. A mí me llamó mucho la atención el impacto que tuvo en el punto final. Sin embargo, uno ve que unos se mueren menos que otros. De hecho, uno puede sacar todas las cosas, pero uno se muere menos que otro. Me da la sensación, viste, que los que tienen el QAP tienen más insuficiencia mitral severa y están menos dilatados, o sea que estaban más severamente deformados. Hay algunas cosas que son mucho más seleccionados. La complicación del 3% en los registros, con eso es prácticamente nula. Es prácticamente cerca del 20% la complicación que tienen estos, ¿no? El gran déficit que tuvo el Mitral FR fue que no lo siguieron a los pacientes, ¿no? Y prácticamente ahí no se sabe cuál fue eso, pero hay que reconocer también que uno, cuando uno ve este tipo de trabajos, uno va hacia la fisiopatología. Uno actúa acá sobre la consecuencia, y si la consecuencia tiene disminución de la mortalidad, es un punto secundario, no es primario, ¿no? Uno tiene que explicar qué es esa consecuencia. ¿Qué pasa? ¿El paciente está más activado? El paciente, le cerramos la insuficiencia mitral, pero no empeora el ventrículo. En cierta medida no pasa eso. Si se hospitaliza menos y después baja la mortalidad, lo que uno tenía pensado fisiopatológicamente no pasa, que era lo que se venía diciendo. La pregunta es, uno en el futuro, ¿cómo va a ver esto? ¿Que a todos los pacientes lo tiene que cerrar cuando uno ve una insuficiencia mitral de tal magnitud, independientemente del tratamiento? Que dicho sea de paso, con el QAP, el tratamiento médico óptimo, estaban mejor tratados que en los pacientes con Mitral FR, mucho mejor tratados, estaban más adaptados a eso y todo. A mí, la verdad, sinceramente, todavía me quedan ciertas dudas. Reconozco que el segundo trabajo tiene algunas cosas que llaman bastante la atención. Se muere el menos, es verdad. Se muere el menos después del primer año. Yo creo que esto va a tener un lugar, ¿no? Pero todavía para encontrar el lugar a esto tenemos que sincronizar un poco mejor cuál es la población. Un par de cositas. ¿Cómo puede el sponsor hacer que se muera más en un grupo que en el otro? Muy difícil. No, pero por eso, vos, no, está bien, me parece muy bien como detalle, pero ¿cómo podría el sponsor afectar la mortalidad en un grupo en mayor proporción o afectar la supervivencia en un grupo más que el otro? Es muy difícil. Bueno, pero no dije eso, estoy hablando del sponsor, pero esperá, ¿vale? Si no, yo estoy hablando del sponsor, la explicación del sponsor. El segundo tema es la selección de los pacientes. Está bien, a lo mejor es distinto, pero eso no indica que en un grupo seleccionado de pacientes puede haber efecto. Por lo tanto, quedan 2 cosas. Uno,
el seguimiento. Si el seguimiento es distinto, puede haber afectado eso, la evolución. Y lo otro es, siendo abierto, el tratamiento. También es medio difícil, pero el tratamiento podría haberlo afectado. De manera que, para mí, ni la población, ni el hecho de que esté el sponsor de por medio en sí, por sí, per se, no alteran, salvo estas dos condiciones. El tratamiento, distinto en un grupo que en el otro, y los trabajos son abiertos, y el otro tema es que, siendo el seguimiento distinto, ahí sí podía haber habido una diferencia. Sí, Juan Kraus. Te escuché bien, vos dijiste que no dio en las mujeres. En el análisis de subgrupo, con todas las limitaciones que puede tener un análisis de subgrupos, cuando uno evalúa edad de más de 74 o menos de 74 se benefician, isquémicos, no isquémicos se benefician, son esta curva acá. Cuando vos mirás, no sé si se llega a ver, este es el grupo de hombres, donde claramente el intervalo de confianza cruza la unidad hacia favor de MitraClip, y en las mujeres no, el grupo de mujeres era un tercio de toda la población incluida. Cuando uno evalúa, si bien podremos hablar de una tendencia más, cruza la unidad, o sea que no es significativo en mujeres, no es significativo en insuficiencia en clase funcional 4, no es significativo en pacientes no alto riesgo quirúrgico y tampoco con fracción de eyección por arriba de 40. De nuevo, es un análisis de su grupo con las limitaciones que tiene, las mujeres en número eran bastante menos, parece haber una tendencia, pero bueno, lo que desde el punto de vista crudamente estadístico no habría beneficio ahí. ¿Cuál es tu impresión, Mariano? Sí, No de la defensa. eso, ¿no? De todo. Sí, ¿vos crees que esto funciona en población de selección de más? ¿Tu sentir cuál es? Mira, yo te voy a decir lo que creo. Le hubiera creído, me resulta muy cuestionable los dos trabajos, si se puede decir, por los, si se quiere, llama la atención algunos errores metodológicos en ambos, como el seguimiento y demás. Yo creo que debería tener un pequeño beneficio, pero me parece que el beneficio es llamativamente grande como para justificarlo en esta población. A mí me llama la atención. Yo creo que el MitraClip en alguna población seleccionada los puede beneficiar. Me llama la atención en mortalidad. Esperaría sí en internación y esperaría sí en calidad de vida, en clase funcional. Me llama la atención que baje la mortalidad en una insuficiencia mitral secundaria. Pero bueno, supongamos. Pero a mí lo que me llama la atención es el impacto de 6 pacientes para tratar a 2 años para prevenir una muerte. Te soy honesto, creo que ¿sabes cómo va a terminar esto? Creo que va a haber un beneficio marginal en esta población, en los cuales a algunos le vamos a indicar el MitraClip por insuficiencia cardíaca refractaria o intratable o muy sintomática. ¿Va a ser diferente al TAVI? Yo creo que va a ser menos indicado que el TAVI. Yo creo que va a ser menos indicado que el TAVI. No, pero no indicado, el efecto en los que se indica Sí, va a ser menor. yo creo que va a ser menor que el TAVI. Yo creo que va a ser menor que el TAVI. Y otro tema, lo que alguna vez conocimos como es un MitraClip, requiere una destreza técnica muchísimo mayor que el TAVI. Muchísimo mayor que el TAVI. Y una explicación plausible, aunque no me parece absoluta, es la destreza técnica de los operadores. Si uno le puede creer a esto, 3% contra, como ven, 15 a 20, eso es una posible explicación. No, Va a ser difícil reproducir 3% en un centro claro, común. esa es la cosa. No, eso es el otro cosa que no le discutimos, que yo y tiene razón Rolo, no, la habilidad para colocar el dispositivo es importante. Está el doctor Belsity. No, yo decía que yo también analicé los Sí, datos. por eso es difícil de comparar. Yo armé una tabla parecida y me pasó lo mismo. Terminé y dije, lo único que lo explica es, pues también la mortalidad año, que no era punto final primario y el punto era 2 años, incluso el secundario está referida al año y es similar, o sea, las poblaciones parecen parecidas. Yo lo que no me fijé es si el número de centros participantes, porque cuando hablamos de habilidad, que es lo que queda, el número de centros participantes era igual, porque quizás en el segundo grupo había pocos centros, y eran pocos operadores en el segundo grupo, que es distinto que si hubiera fueron dos pacientes. 78 centros en Canadá y Estados Unidos distribuidos uniformemente, o sea que no creo que hayan concentrado todo en 3 o 4 lugares. Más de 10 No me acuerdo si está cuánto incluyó cada uno, pues yo te puedo decir 78, pero el 90% lo incluyeron 2 centros. No sé si es así, pero claro, número de centros hay muchísimos. Ahora, el otro tema que a todos nos sorprende, bueno, cómo un impacto tan grande no hemos visto en ningún medio. La gente hace un comentario, la gente del Cedars-Sinai, Sí. un nombre árabe, no me acuerdo cuál es, también dice lo mismo, no hemos visto un impacto de 50% en un punto final en ninguna patología. Y la otra cosa que a mí me extraña es, esto fue hecho quirúrgicamente y sacando la mortalidad quirúrgica, No hay beneficio. no hubo beneficio. Uno supone que le dieron unos puntos
Lo hicieron, y bueno, y eso quedaba, suponemos, está analizado, pero no dio resultado tampoco eso. Pero la cirugía no está lejos de esto, eso me parece. Sí, está lejos, pero le sacaban la Sí. mortalidad. No, inicial, no, pero no es otra historia. Cuando está la cirugía. Luciano, no. ¿es lo mismo hacer un procedimiento percutáneo que meterlo en cirugía? ¿Qué sé yo? No, pero sí. A ver, Luciano, Nacho. Era con el micrófono, Nacho. Mi comentario en el sentido de la expertise de los centros, un poco lo que ya se comentó. La otra cosa es, ¿cuál es la cantidad que yo iba a preguntar si está publicado en algún lugar, la cantidad de procedimientos previos a incluir pacientes en el estudio que tenían en un trabajo y otro? Cinco en el COAPT. No, por Sí. el antecedente de cuántos procedimientos previos para habilitar al centro, para que el centro se habilite, había un trabajo y otro. Eso está, 5 por centro tenían que tener puestos y había un proctor de Abbott para poner el dispositivo. Parecido a lo que se hizo con el TAVI, pero se requería una expertise mínima de 5 implantes previos. Sí. Hola. ¿Se escucha? Sí. Como yo comparto todas las dudas que se han comentado, ahora, uno de los estudios dice que la insuficiencia mitral tiene un papel patogénico propio. Una micropatía dilatada, avanzada, en un momento dado desarrolla insuficiencia mitral y eso lo mata. Mientras que si no tiene insuficiencia mitral, le va bastante bien. Cabría preguntarse primero por qué uno hace y otro no. Y segundo, si es cierto que de golpe, en algún momento, adquirís una insuficiencia mitral de semejante potencia, nosotros estamos acostumbrados a ver insuficiencia mitral severa con mal pronóstico y tienen una repercusión hemodinámica, tienen consecuencias en tamaño ventricular, en el tamaño de la aurícula. Yo esperaría que la población que tiene insuficiencia mitral severa, si realmente esa insuficiencia mitral fuera patogénica per se, cuando se la saco, me gustaría ver cómo es el ventrículo a posteriori, etcétera, etcétera, a ver si le pasa lo mismo que a otro paciente cualquiera a quien le saco una insuficiencia mitral de mal pronóstico. Los datos no están. Yo intuitivamente pienso que esto no es cierto. Yo siempre pensé que la insuficiencia mitral era una consecuencia de un daño miocárdico severo prolongado con insuficiencia cardíaca y que sacando la insuficiencia mitral es lo mismo que sacarle la arritmia, mejorados un poco el pronóstico, pero no radicalmente. Entonces yo estoy de acuerdo en que vos decías que va a haber un poquito de mejoría, pero no esta mejoría. Doctor Kraus. Me quiero pensar a mí. Mariano tiene la información, no quiero insinuar nada, pero quiero compartirla. El mismo día que se publicó en New England, se publicó a toda orquesta en el New York Times.